buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este programa que está siendo de gran bendición para todas las familias de la Alianza Cristiana y Misionera, no solo de Cono Norte Callao, sino también del Perú y quizás otras naciones que también nos están mirando. Bienvenidos a Una Tarde con mi Pastor. Este programa está en su quinta temporada y está siendo de gran bendición. Y en esta quinta temporada estamos hablando de la historia de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Perú. Por supuesto, hay tantos detalles. Cada entrevistado nos ha compartido el tesoro de su corazón, su forma en que vivieron, la experiencia que les tocó vivir como siervos, como líderes desde su juventud y como pastores. Y en esta tarde tenemos a otro pastor invitado, y antes de mencionar su nombre, permítanme darles algunas referencias. Él nació en Trujillo en el año 1950. Se convierte a Cristo en el año 1967, cuando él tenía 16 años, en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chimbote. 2 años después estaba estudiando en el seminario de Lita, en el Instituto Teológico de la Alianza, en Huánuco. Luego, en el año 71, viene a Lima para estudiar en el CEL, en el Seminario Evangélico de Lima. Siendo aún estudiante, comenzó a congregar en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Lince, cuando esta iglesia tenía solo 170 miembros aproximadamente. En el año 74, él se graduó del Seminario Evangélico de Lima mientras servía como líder en la Iglesia Alianza de Lince, y en el año 1975 es invitado de manera oficial para acompañar al pastor Alfredo Smith como su adjunto, como un pastor asistente a su lado. Además, él ha sido pastor titular en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Agustino en los años 1979 a 1981, también en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Callao desde 1981 hasta 1986, también fue rector del Seminario Bíblico de la Alianza desde el 86 hasta el 88 y pastor titular de la Iglesia de Lince desde 1988 hasta el 2018 por un periodo de 30 años hasta que el pastor se jubiló de la labor pastoral como pastor principal, pero él sigue siendo un instrumento en la mano del Señor. Es un papá con 5 hijos que ya están casados. Una de ellas es una hija adoptiva, felizmente casados, y 9 nietos, así que es un abuelito feliz también, que seguro está disfrutando también de los nietos. ¿A quién me estoy refiriendo? Al pastor, al reverendo Wilson Chávez, a quien voy a recibir con un aplauso. Pastor, Dios te bendiga. Gracias. Bienvenido a Una Tarde con mi Pastor. Quizás pueda darle un saludo a todos los hermanos. Encantado de estar acá conversando, dialogando contigo, pastor, y en esta iglesia hermosa de quien oímos tantas cosas lindas. Y que esta entrevista sea para la gloria del Señor. Que lo que podamos conversar, recordar, glorifique a nuestro Dios. Amén, amén, pastor. Claro que sí. Bueno, vamos directo a las inquietudes y a las preguntas que le quiero hacer, pero antes un poco de historia. Hay años que son especiales para nuestra denominación. 1925, la obra empieza en Caguapanas. 1926, la obra empieza en Huánuco, hay todo un movimiento muy lindo. 1930, la Misión Alianza planta su oficina en la capital, en la ciudad de Lima. 1957, empieza la obra en Lima, ¿no? Se abre la obra, que en realidad empieza primero en la casa de los Slater, que eran presidentes de la Alianza Cristiana y Misionera, en el año 55, pero en el año 57, de manera oficial, se establece la iglesia y se establece también al pastor Ken Opperman, que es un misionero que viene precisamente para esta gran labor. 1957 es un año muy importante, pero luego pasan otros pastores, el pastor creo que D'Amico, el pastor Gatica. Hay un tiempo en donde 2 parejas de misioneros están en la antesala a la llegada del pastor Alfredo Smith,
que es el año en el que creo que todos lo recordamos, que empieza el movimiento de Lima al encuentro con Dios, 1973. Y ahí entonces suceden muchas cosas muy lindas, muy interesantes. Tengo acá algunas referencias, como por ejemplo, que esta obra que empezó en el año 27 de abril de 1957, empieza la iglesia en Lima, bajo el pastorado de Ken Opperman, con 25 miembros. Y compran rápidamente, en menos de 3 años, una propiedad en Lince, la casona de Lince, ¿no? Donde está Samuel D'Amico, 1960, Manuel Gatica, 1963, los Slater y los Kowalchuk, 1970, y luego ellos eran como pastores interinos, y en 1973 el pastor Alfredo Smith. Su equipo consultivo, Alfredo Smith, Eugenio Kelly, Ricardo Abrams, Federico Kowalchuk. Yo imagino que usted conoció a todos estos siervos del Señor. Ah, sí, sí. Así, a grosso modo, pastor, ¿cuál es su impresión? ¿Qué recuerda de estos misioneros? ¿Qué tenían en común todos ellos? Porque ellos fueron los instrumentos, los primeros instrumentos que Dios utilizó para impulsar todo este movimiento de Lima al encuentro con Dios. Entonces, ¿cuál es su experiencia con estos pastores? Bueno, como llego yo a Lima al seminario, el 71, que son los años previos al inicio de Lima al encuentro, es el 73, viví los 2 años, digamos casi 3 años, que eran los de preparación. Ajá. Y muy interesante. También vi al pastor Gatica, o sea, disfruté un poquitito del ministerio de pastor Gatica. Ajá. Chileno él. Chileno. El INSE para ese tiempo había tenido un pastor argentino, aparte de los misioneros que iniciaron, y un pastor chileno. No había tenido pastores peruanos. Luego don Alfredo, también argentino. Sí. Entonces, los años previos al inicio propiamente de encuentro son muy interesantes, porque la iglesia vivía, no tenía pastor, los misioneros hacían de pastores, sí, que son los que han mencionado, muy lindos ellos, don Federico Kowalchuk, por ejemplo, un hombre precioso de Dios, ¿no? Es decir, su rostro, su sonrisa, el impacto de su personalidad en Cristo está grabado en mi mente, ¿no? Qué lindo. Los he disfrutado. Merle Leiter, que era un hombre de Dios, pero con un temperamento tan particular. Él te hacía bromas de las más inesperadas, ¿no? Y hay cada anécdota. Pastor Vidal, no sé si habrá contado algo. Sí, sí, claro. ¿No? Es interesante, hombre de Dios. En ese tiempo la iglesia vivía como un clamor a Dios. ¿Por qué lo digo, pastor Antonio? Porque yo, jovencito en ese tiempo, claro, alumno del primer año, segundo año de seminario, iba al INSE y los jóvenes tenían ya como un anhelo por el obrar de Dios. Y yo recuerdo cabalmente, ¿no? Un joven que me dijo, mira, ven conmigo a un aula. Y me llevó a una de las aulas de la casona, ¿no? Porque el templo funcionaba en la vieja casona. Y me dice, vamos a orar. Yo voy escuchando. Vamos a orar por Lima, me dice. En realidad me estaba pidiendo que oremos por Lima al encuentro con Dios, pero que no existía. Claro. Y que para él era predicar el evangelio en Lima. Y era un joven de la iglesia. No era un pastor, no era un misionero. El Espíritu ya estaba trabajando. Y comenzamos a orar allí. Eso, por ejemplo, te lo podría ratificar Pastor Gustavo Chiang, claro, quien era un jovencito medio adolescente en ese ambiente dentro de la iglesia. Yo salía del seminario y lo percibía. Él lo vivía adentro. Sería lindo que él comparta. Seguro, pero lo vamos a tener. ¿Por qué lo menciono? Porque es lindo cuando el Espíritu prepara las cosas. Amén. Evidentemente, él estaba preparando todo su Lima al encuentro con Dios, ¿no? Amén. Quiere decir que Lima al encuentro con Dios nació en un movimiento primero de oración, antes que evangelístico. Sí.
Sí. en un movimiento de clamor, de súplica por el Perú. En que la iglesia Por Lima. no tenía pastor oficial, los misioneros estaban, pero la iglesia era realmente una iglesia espiritual. Ajá. Es decir, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, guiada evidentemente por el Espíritu del Señor. Sí. Pastor, ¿quién es don Alfredo Smith para usted? Bueno, él es mi maestro, pues, ¿no? Yo iba a decir mi papá, porque yo siempre he sido Pepito para él, ¿no? Me recibía muchachito, pues, ¿no? Claro. Y él siempre me ha visto, como él me fastidia, y dice que me conoce desde chiquito, entonces esa es su broma, y yo me río con él. Pero él es mi maestro, él ha sido mi pastor. Realmente lo puedo ilustrar de esta manera, Pastor Antonio. Yo me gradúo del seminario y tengo maestros lindos, pero para mí entrar a trabajar con don Alfredo fue continuar mi seminario. Claro, Él era mi maestro, claro. quien me enseñaba las cosas ya en el ejercicio ministerial, ¿no? Y tengo tantas anécdotas lindas vividas. Claro, hay con una él. formación, digamos, en las aulas, bíblica, teológica, pero ministerial. Y espiritual, porque en mi seminario yo tengo maestros que me enseñaron cosas espirituales. Claro. Pero don Alfredo fue la continuación. Exacto. O sea, mi bendición fue que no me gradué y salí de pastor titular, sino que salí de pastor asistente bajo la enseñanza práctica, teológica, por supuesto, sabe que don Alfredo es un teólogo, pero enseñanza práctica de lo que era el ministerio. Usted tenía 25 años. 24 años. 24 sí. años. ¿Estaba soltero, casado? Soltero. Soltero. Entonces la esposa la conoció en Lince. En Lince, sí. Ok. Entonces, ¿qué edad tendría el pastor Alfredo cuando usted tenía 25 años? El pastor me lleva a mí 16, 17 años. Ok, entonces tendría 25, 42. Sí. ¿Sí? Bueno, la suma de, digamos, yo 24 y 17, 34, 43 años, claro, por ahí. O joven también él, ¿no? Sí, con que llega con la esposa, joven, los hijos niños. También en mi mente está, por ejemplo, Sandra, que ya está con el Señor, que era la tercera hija. Una niña de 7 años traviesa, corriendo por aquí, por allá. No. Entonces, es su papá espiritual, es su maestro, es su entrenador, hasta ahora. Fue su guía. Sí, hasta ahora. Hasta ahora. Sí. Okay. Sí. Pero al mismo tiempo, ¿qué fue lo que considera usted una marca distintiva del pastor Alfredo para impulsar Lima al encuentro con Dios? Un hombre de la palabra, un hombre soñador, visionario, algo que pronto usted podría marcar. Para mí, Pastor Smith, digamos dos cosas, ¿no? Una que es la que todos conocemos, porque hemos disfrutado de eso, que es su ministerio de la palabra. Sí. Yo creo que la misma expresión, la palabra, viene de él, ¿no? Porque él era un hombre de la Biblia y él hablaba de la palabra. Y por eso Lima al Encuentro está marcado con esa expresión, la palabra. Vamos a oír la palabra, ¿no? Que nos referimos a la palabra de Dios, a la Biblia. Esa es una de las cosas. Él fue un maestro y ya los años pesan sobre él, pero un maestro extraordinario, ¿no? Un hombre muy profundo y agudo. Como dije en una reunión de pastores, él me enseñó, y creo que nos ha enseñado a todos, a ver la palabra como la que trae los principios de Dios. Ahí en la palabra, en las historias, en los relatos, se establece lo que Dios es y lo que Dios hace. Amén. Y Él nos enseñó eso. Así es. Él nos enseñó, la palabra es la instrucción divina para nosotros, para sus hijos, para su iglesia. Bueno, esas conferencias de líderes que yo también logré disfrutar desde mi juventud, era grato tener ahí a don Alfredo enseñándonos, retándonos, llevándonos a la consagración, ¿no? Porque siempre había una invitación para reafirmar el compromiso, para
consagrarse al Señor como líder, como siervos, como futuros pastores. Yo también lo disfruté. Hombre de la palabra. Exacto. Y la otra cosa, Pastor Antonio, porque me dijiste por lo menos dos cosas. La otra cosa, diría yo, es su vida, ¿no? Él nos ha enseñado con su vida, es decir, con aspectos prácticos, lo que es la fe. Por ejemplo, si para mí no ha sido difícil, después de 30 años, dejar el pastorado titular y pasar y ponerme al lado, es porque me enseñó. Él dejó Lince y lo dejó. Y uno aprende entonces que el reino es de Dios. Ajá. Y que uno es un siervo. Creo que don Alfredo lo tiene eso, lo tuvo y lo tiene muy claro y nos lo ha ido enseñando. Me sorprende en la historia cómo este movimiento evangelístico, porque ya hablamos de la oración, pero cuando empezaron el trabajo evangelístico de campañas de 15 días, empezó rápido. En octubre del año 73 empieza a darse estas campañas evangelísticas de 15 días. También otra cosa que me sorprende es que, y no sé, de repente usted puede corroborar en la historia, que compraron otra propiedad más, además de la casona, compraron otra propiedad más, y en el año 74, o sea, un año después de que empiece el movimiento, ya están construyendo el templo. Un detalle importante que ya lo hemos mencionado, pero vale la pena subrayar, es que la iglesia creo que ya había sido preparada. Y no hablamos de preparación total, eso es imposible decirlo, pero sí había una preparación básica que permitió que el movimiento Encuentro empezara, digamos, no después de años de la llegada de don Alfredo, sino muy cerca a la llegada de don Alfredo. En otras palabras, y lo podría decir el pastor con más propiedad, él encontró una iglesia lista. Qué lindo. Una iglesia, si no lista, casi lista, a la que él le agregó la palabra formativa, afirmar la fe, y se lanzó. Y aparte que él venía ya dentro de una proposición, un plan de Lima al Encuentro, ¿no? Exacto. O el plan de Lima al Encuentro, sí. Sí, porque ahora que recuerdo esta visión de poder conquistar Lima y construir templos grandes, nos contaba los anteriores entrevistados, que nace con Ken Opperman, con Roy Leternot, ¿no? Están soñando, están ellos embarazados de ese sueño, de esa visión, y ahora llega el instrumento para... Sí, y lo traen a don Alfredo, no solamente a don Alfredo, también a Eugenio Kelly, vienen ya con esa visión que no les es originaria, porque la visión originaria de Lima al Encuentro es de Ken Opperman, como el hombre de Dios, el visionario de Dios, y con Roy Leternot, que es el otro visionario, pero que no del lado ministerial, sino del lado, por decir, administrativo. Y se juntan los dos, y son los dos siervos de Dios que soñaron con Lima al Encuentro. Sí. Y ellos comparten, ellos promueven, y dentro de esa promoción viene don Alfredo, y viene Eugenio Kelly, y viene don Ricardo Abrams y otros más. Sí, ¿no? sí. Y venimos nosotros también. Porque, Ok, entonces qué lindo, porque es como un sueño, un plan de Dios, y Dios está usando sus instrumentos, Ken Opperman, Roy Leternot, ahora Alfredo Smith, Eugenio Kelly y otros más que se van sumando. Nos contaba el pastor Samuel Calderón que Roy Leternot estaba tan comprometido con ese sueño que él comenzó a juntar empresarios y a hablarles acerca de la visión, contagiar gente, y según la opinión del pastor Samuel, se recaudó más fondos a través de la Fundación Leternot que de la Misión Alianza para poder comprar las propiedades, construir los templos. Eso fue, digamos, ya en el transcurso de los años. Pero originalmente Roy dio dinero, su dinero, para el inicio del movimiento. Qué tremendo. Y hay toda una historia. Hay un libro, pastor, que se titula Misiones, Opción u Obligación, que tengo parte allí porque, digamos, yo escribí una parte, pero la riqueza de ese libro está en el testimonio directo de Ken Opperman.
y el testimonio directo de don Alfredo. Wow. Eso está referido allí. Y por supuesto lo hemos oído nosotros en Lince, porque Dios me puso a mí en el corazón tener en los inicios del movimiento misionero, ¿no?, que Lince emprende, justamente a Ken, para que nos contara cómo fueron las cosas, ¿no?, al inicio, y cómo el Señor lo guió y le concedió esta visión preciosa con la que ellos se han gozado realmente, porque Ken y Roy llegaron a ver. Y entonces lo que Roy, porque a eso íbamos, Roy dio originalmente, llega a ser no suficiente. Ajá. Y entonces él se pone a buscar dinero. Qué tremendo. Porque aparte del Lince, Pueblo Libre, claro, Miraflores, etcétera, etcétera, y otras ciudades y otros países. Sí. Entonces él busca y busca y busca dinero. Qué tremendo, qué tremendo. Me encanta, bueno, no vamos a retroceder en la historia, pero me encanta lo de cómo Ken Opperman juntamente con Roy se sientan, conversan, hablan, sueñan, comparten experiencias, y de pronto surge esto que terminó siendo una gran bendición, ¿no? Hay una anécdota, pastor, que no sé si lo han referido mis hermanos, no sé si la conocen, pero está referida por Ken Opperman. Es que cuando ellos comienzan a soñar con Lima al Encuentro, muy amigos ellos, hacen un plan. El plan era que Ken iba a promover el aspecto ministerial, digamos, espiritual, y Roy iba a buscar el dinero. Y Roy esperaba, nuestro amadísimo Roy ya con el Señor, digo Roy con el mayor respeto, ¿no? Nuestro hermano Roy le turnó, quedó en buscar el dinero, y comenzaron a orar. Y un día el compromiso era que si Roy lograba el dinero, Ken se disponía para arrancar el programa. Y un día llama Roy y le dice: Ken, tengo el dinero. ¡Wow! Y era dinero que venía a él, a la fundación de Roy, porque había la fundación, le turnó, ¿no es cierto? Y él pone ese dinero allí. Antes de eso, ellos cuando empiezan a orar, ¿sabe dónde se arrodillaron, no? En las calles de Lima. Me parece que fue una calle de San Isidro, donde los dos, porque eran dos gringos, recuerdas, inmensos, grandotes, uno canadiense y el otro, pues son tremendos, doblaron sus rodillas en las calles de Lima. ¡Qué tremendo! Y pidieron por Lima al Encuentro. Lima al Encuentro tiene una historia muy linda, previa, pastor, que, repito, ahí está registrada. Bueno, en mi manera de resumir, quiero un momento dirigirme también a la iglesia y a todos mis consiervos, pastores. En mi manera de resumir las cosas, yo entiendo oración, visión, provisión. De pronto, a veces nosotros queremos la provisión, pero primero tenemos que doblar rodillas, tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios, preguntarle qué es lo que Dios quiere hacer en esa ciudad, cómo se quiere mover. Entonces ahí es donde viene la visión y luego la provisión del Señor para todo esto que hoy conocemos como Lima al Encuentro con Dios. Pastor, se compró la casona, creo que allá por el año 60, y cuando empieza el movimiento Lima al Encuentro con Dios, la casona queda pequeña. Entonces tienen que derribar esa casona para construir un templo. Sí. Y eso sucedió en el año 74. 74. ¿Usted estuvo ahí? Sí, claro, tuve la bendición de estar en la inauguración. Yo era estudiante del seminario, así que ya era maestro de la escuela dominical de aquel tiempo. Ya cercano a los pastores, dirigía los cultos, predicaba de cuando en cuando, como estudiante, ¿no? Como seminarista. Y sí, lo lindo de esa propiedad es que aparte de la casona había jardines, por lo tanto había terreno y se podía construir algo más grande. Y al lado había un terreno, como decimos, que por años estaba ahí. Era largo, difícil para una sola propiedad, porque era largo así.
tal vez de 6 metros de ancho, pero de largo iba por todo el largo de la propiedad de la iglesia, un poquito menos. Y se compró eso. Y ya permitió agrandar la propiedad y construir tanto el templo, que era para 1000, como construir el edificio educacional. Y si alguien no lo sabe, construir un templo para 1000 en ese tiempo era un desafío. Así es. Sin precedente. Así es. Al punto que algunos decían, están construyendo un elefante blanco que será mal testimonio porque va a estar siempre vacío. Y yo fastidiando después porque, bueno, ¿quién ha sido como otro papá, no? Uh-huh. Y Roy, si no ha sido un papá, un tío. Uh-huh. Y entonces yo los fastidiaba, pues ya cuando Lince creció y todo, ya estaba yo de pastor, ya Lince había crecido, templo lleno y relleno y varios cultos, le decía fastidiándolo, qué poca visión que han tenido ustedes. Pero realmente la visión de ellos era extraordinaria. Claro. Sí. Qué tremendo, ¿no? Y sí, yo estaba leyendo en uno de los documentos que dejó el pastor Federico Walchuk que en esa época inclusive las constructoras no construían a la velocidad que hoy construyen, ¿no? Era muy raro ver un edificio siendo construido y sobre todo de la magnitud como la iglesia, el local que fue de la Iglesia Alianza del Lince. Y me sorprende la velocidad inclusive porque al año siguiente ya lo habían completado, ¿no? Y se iba acomodando, ¿no? Porque de la casona se pasó al salón de actos. Recuerda que antes había un salón de actos, sí, medio sótano, semisótano. Ajá. Allí eran los cultos, mientras se construía el templo. Wow. Después se pasó al templo, así se iba acomodando, ¿no? Porque ya todo fue hecho dentro del movimiento, sí, ya pues. La dinámica de campaña, de evangelización, de crecimiento. Eso sí no ha cambiado, cada vez construimos templos acá, buscamos un lugar, el garage, el sótano, donde sea. ¿No? Y gloria a Dios que no ha cambiado, porque habla de la dinámica, ¿no? Así, exacto. No hay metas finales, sino claro, vamos avanzando, cada vez el Señor nos va dando más, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, pastor, entonces, ya en el año 75, prácticamente el movimiento de LED ya estaba prácticamente corriendo, ¿no? Sí. Y hay muchas obras que comienzan a abrirse. De hecho, que usted también sale para poder fundar la iglesia del Agustino, ¿o ya existía? El Agustino tiene una historia más o menos así, ¿no? Había una obra que era producto del trabajo social de la misión suiza. Ajá. Que hasta hace poco, y no sé la realidad ahora, ellos regentaban lo que era el colegio, ¿no? Un colegio muy lindo, muy servicial o de mucho impacto en la comunidad. Y entonces tenían una pequeña obra. Cuando empieza Lima al Encuentro, la misión se conecta con la alianza. Ajá. De hecho, había una relación muy fuerte. Dentro de ellos, el nexo era Ramel, ajá, nuestro hermano Ramel, alemán él. Y entonces, esa pequeña obra pasa a la alianza, que era, por decir, diríamos, una célula grande. Claro. ¿No? Pasa a la alianza. Y con ese grupo, la alianza empieza la iglesia del Agustino. Ajá. ¿No? Que llegó a crecer y... ¿Usted empezó entonces ahora? Empecé prácticamente, porque ajá, yo estaba haciendo un estudio de posgrado en Ecuador y empezó un grupo de alumnos del instituto con un misionero. Ajá. Y a los meses que ellos empezaron, vengo yo y me inserto allí. Entonces, esa es una obra, digamos, no originaria totalmente de la alianza, porque ya era una célula, exacto, previa que pastoreaba Pastor Guamanchumo, ¿no? Que a la vez él era uno de los, no sé si maestro, no recuerdo bien, del seminario, ajá, ¿no? Y me imagino que fueron de
de la iglesia mamá de Lince algunas otras familias que vivían por el Agustino? Muy poco. Muy poco. Muy ya. poco. Entonces muy poco. fue de ese mismo grupo Recuerda que el creció. atractivo de Lince era tan fuerte y Lima era en ese tiempo, casi 50 años atrás, tan centralizada que la gente solía con decirte que había alguien que vivía pegado al templo y se iba a Lince. Porque Lince era su iglesia, pues no, o sea, dejar tu iglesia no la dejaba fácilmente. Era tu casa, ¿no? Ok. Sí. Después ya la gente comenzó. Ya comenzó. Porque Lima se comenzó a complicar y tú sabes, ir de un cono al centro es dificilísimo. Varios pastores que ya tienen, están más de 65 o 70 años, algunos que están congregando aquí con nosotros, que yo le llamo pastores mentores, salieron del año 80, creo, no sé si de Pueblo Libre o de Lince, pero el pastor Alfredo le dijo: pónganse de pie, todos los que viven por San Martín, el próximo domingo se van a fundar la iglesia. Y no había forma de decir que no. Sí. Pareciera que en algún momento ya hubo el reto de plantar iglesias. Sí. Y con un fenómeno muy interesante, ¿no? Porque eso se hacía, digamos, en cierto aspecto, motivado porque la iglesia debía descongestionarse. Si había crecido, claro, y entonces había que enviar gente, ¿no? Pero se volvió metropolitana, ¿no? Pero pronto el vacío que dejaban se llenaba. Se llenaba de nuevo. Sí, por eso es que las iglesias han seguido creciendo, aun cuando fundas otras, ¿no? Ajá. Al parecer, fundas otra iglesia, se va a un grupo y la iglesia crece más. Wow, la iglesia mamá crece más. Qué movimiento tan precioso, ¿no? Pero antes de continuar con la entrevista, pastor, vamos a ver un video. Video que precisamente el pastor Alfredo Smith cuenta algo de todo este movimiento maravilloso que el Señor hizo aquí en Lima, Perú. Veamos este video. Roy Letourneau y Ken Opperman tienen una profunda carga por llegar a Lima, la capital del Perú, porque la alianza estaba trabajando en provincias. Cuando llegamos con mi esposa el 33, se reunían un máximo de 200 personas. Si hay algo precioso que enfatizar es que ese grupito tenía deseos de ver la mano de Dios actuando. Había gente de oración, gente de veras buscando a Dios. Y repito, un grupo prominente en esa gestación, los jóvenes. Jóvenes que sintieron carga, ¿no? De orar y pedir que Dios hiciese algo en Lima que haga de la iglesia Lince una iglesia de impacto. Es ahí donde se produjo el embrión, ¿no?, del Lima de encuentro con Dios. Esa es la etapa de gestación. El alumbramiento viene después. En Lince había ansiedad de romper los esquemas y llegar a la ciudad. Eso es un mover del Espíritu Santo. No hay ninguna duda, ¿no? Dios obrando en la iglesia local, Dios trayendo a estos hombres, trayéndome a mí. Y no puedo ni debo olvidar a mi querido don Eugenio Kelly. Entonces, el Lima de encuentro con Dios era evangelización sistemática y adoctrinamiento sistemático. Eso permitió que hubiesen manifestaciones de constantes y capacitación constante de aquellos que se identificaban. Estamos orando por bendiciones y Dios estaba dando bendiciones, más de las que podemos manejar. Y es ahí donde comenzó a producirse una especie de crecimiento, como llamarlo, acelerado. Las campañas eran 15 noches por mes y se planificaron campañas por 15 meses seguidos. Ahora, hagamos esto enfático. 15 noches por mes durante 15 meses sin parar. ¿Ok? En aquel entonces se podía trabajar con un movimiento iglesiocéntrico. No había la congestión que hay actualmente en el tránsito que está abarrotando las calles, las tensiones que hoy no es la misma ciudad. Hoy yo no
creo que se pudiera desarrollar una estrategia similar. La gente no se puede desplazar tan fácilmente como lo hacía 40 años atrás. Hay más limitaciones. Creo que el impacto de la iglesia tiene que mantenerse dentro de lo que es una evangelización sistemática, pero fuertemente celular. Es mi opinión ahora. O sea que creo que sin reducir la iglesia madre, en este caso Lince, Pueblo Libre, Miraflores, etc., sin prescindir de estas iglesias de impacto ciudadano, creo que tiene que mantener el fuego ardiendo en células que se tienen que reproducir. Quiera Dios que estas palabras sirvan tanto a la iglesia como a la comunidad. Nadie tenga en poco tu juventud, mi querido hermano. Y es todavía por delante. Fuerzas para capitalizarla en aquel que es el dador de la vida. A mí me han dicho muchas veces, pastor, ¿cuál es el secreto? No hay secreto. Es el secreto que está en el Espíritu Santo obrando en el corazón de corazones dóciles, corazones sensibles, del Espíritu Santo. Y quienes quieran hacer una tarea del Espíritu Santo tienen que estar compenetrados de la palabra del Espíritu Santo, que es la Biblia. Tiene que haber un enamoramiento de la Sagrada Escritura, más que de métodos de Sagrada Escritura. Qué precioso video hemos visto de cómo don Alfredo Smith, nuestro pastor, que empieza todo este movimiento de Lima al encuentro con Dios, comparte acerca de la importancia de la oración, pero también habla acerca de la juventud, una nueva generación que se está levantando y que probablemente ni siquiera imaginaban que serían los futuros pastores de este movimiento, que hoy han sido hasta el día de hoy y seguro hasta el último día de su vida van a seguir siendo de inspiración y de bendición. Pues estamos entrevistando a uno de ellos, al pastor Pepe Chávez, a quien nos está contando acerca de su experiencia allí en Lince y luego cómo salió al Agustino para poder pastorear esta iglesia. Pastor, continuamos con la entrevista. Luego después se abre la obra en el Callao. ¿Y cómo es que pasa del Agustino al Callao? Sí. Lo lindo fue que el INSE crecía y el movimiento comenzó a dar sus frutos, es decir, iglesias hijas, ¿no? Ajá. Igual Pueblo Libre, claro, también comenzó a crecer y también a plantar sus hijas. A esta altura, pues, hay iglesias mamás que se han convertido en abuelas y hasta en bisabuelas, ¿no? Porque las iglesias hijas fundaron y siguen fundando, así entonces, es lindo eso. Dentro de ese movimiento se dio la posibilidad, digamos, o el llamado, porque en realidad fue un llamado, de fundar la iglesia del Callao. Entonces, como iban brotando las iglesias, de repente, ya estando yo en Lince, mejor dicho, estando todavía en Lince, llegó una carta, una nota, que decía, ¿por qué no vienen al Callao y nos ayudan? Y yo era asistente de don Alfredo. Ajá. Y entonces el pastor me leyó la nota. Me dice, mira, Pepito, ¿se iría al Callao? Me dijo. Yo no entendí nada. Wow. Miré y dije, esto no es. De hecho, no era el tiempo seguro, ¿no? Pero ese es el trasfondo. Ajá. Al pasar algunos años, digamos unos 4 años por ahí o 3, y estaba, o 4, estaba en el Agustino, y Lince y Pueblo Libre, las dos iglesias, deciden fundar una iglesia en el Callao. Y cuando ellos deciden fundar la iglesia en el Callao, por supuesto se necesitaba un pastor. Así es. Yo estaba en el Agustino, tenía 3 años en el Agustino. Y recordé ese llamado. Ajá. Porque don Alfredo me dijo, Pepito, este es un llamado macedónico, me dijo. Yo como que no oí, pero después lo recordé. Wow. Y entonces con ese trasfondo dijimos,
vamos al Callao. Qué lindo. Y llamé a quien estaba a cargo, que era el pastor Torres, Carlos Torres, Sí. con Francisco Beltrán, uno del INSE y otro de Pueblo Libre. Entonces llamé a Carlos, que es muy amigo, y le dije: Carlitos, ¿estoy listo para ir al Callao? Sí, me dijo, sí, estoy listo para ir al Callao. Y dejamos al Agustino y nos fuimos a empezar la iglesia del Callao. Wow. Que fue muy lindo, porque tú sabes toda la experiencia que se tiene Sí. cuando se funda una iglesia. Es excepcional. Sí. Yo personalmente creo que la experiencia era más difícil, pero más grata, es la de fundar una iglesia. Claro. Porque claro tú que vives sí. cada detalle, cada Así cosita. es. ¿no? Quiero hacerle una pregunta ya de corte familiar. ¿Cómo recibe la esposa? No sé si ya tenía hijos para ese momento. Y teníamos 2. Esos cambios, porque yo también empecé la obra aquí y salir de la comodidad de una iglesia a empezar una nueva obra es todo un reto, es todo un desafío. ¿Cómo asumió la familia? Y aquí es donde quisiera que también pueda darnos algunos consejos, ¿no? Porque siempre hay familias que están en una situación como esa, donde Dios los llama a empezar nuevos retos. Sí. Y eso implica también un cierto sacrificio para la familia. Sí. El Agustino, como te ha pasado a ti, pastor, con uno está en una iglesia ya formada, que ha crecido y que tiene el respaldo, porque el Agustino teníamos el respaldo de la misión alemana. Digamos, ya tienes una cosa lograda, ¿no? Así es. Y ir a fundar, comienzas de cero. Yo he tenido una bendición y tengo una bendición. Mi esposa Lupe, que es de cuna evangélica, aunque se convierte de joven, ella amó no solo los misioneros, sino la vida misionera. Porque le contaban de niña, ¿no?, cómo el ministerio va y demandas, y muchas veces se sufre, y cómo Dios obra milagrosamente. Ella lo tenía eso y quería vivirlo. Y entonces, cuando hemos entrado a ministerios bravos, difíciles, en que tú tienes que depender diariamente del pan, por decirlo, ¿no? Ella estaba feliz porque estaba viviendo lo que había anhelado de niña, ¿no? Como abrir la puerta y encontrar en la puerta una bolsa con comida, o sea, y cosas así que eran su deleite. Ella estaba en el cielo, y eso ha sido mi bendición. Qué lindo. Y Lupe ha dado una cuota muy preciosa. Por ejemplo, en el Callao nosotros vivíamos en un tiempo en que agua llegaba a nuestra casa solo de 3 a 5 de la mañana. ¡Wow! Y esa era la hora en que había que guardar el agua, juntar. Y ella lo hizo feliz, ella lo hizo encantada. Wow. A veces se dormía, a veces yo me dormía, depende de quién le tocaba, seguro. Y que el agua se llenaba y corría hasta la calle. Pero así. Pero se vivió con deleite, al punto que Callao, yo suelo decir así, ha sido el gran amor de mi vida, ¿no? Porque es la iglesia que tú fundas, claro, ¿no? Que sí. Y salir del Callao a mí me costó, pero lágrimas. Yo despertaba llorando. Y solo Dios me sacó de una manera, ya como agarrándome del cuello, ¿no? Hijo, tengo otro siervo para el Callao, que era Pastor Joaquín. Alegre. Tengo otro siervo para el Callao. Ya. Como que me asusté. Sí, Señor, dije, ¿no? Y dejé mi Callao. Y me fui al CEBAP. Al CEBAP, para ser rector. De rector. Importante también, ¿no? Importante sí. Y necesario, porque se estaba levantando otra generación. Claro que sí, hay que aprender a dar espacio. Y luego Lince. ¿Y en Lince le tocó suceder a don Alfredo Smith? No, yo entré en Lince. Don Alfredo sale y entra Humberto Lai, que estuvo unos 7 años, me parece, u 8. Don Alfredo había estado un periodo más o menos parecido. Y entro yo en ese tiempo. La iglesia, ¿cómo es la vida de la iglesia? Eso está registrado en la Escritura, inclusive. Tiene momentos y momentos, luchas y todo, ¿no? Y el Señor nos llevó
para servirle en el lince, y nos ha mantenido a lo largo pues, de 30 años ahí, ¿no? O sea, usted lo que me está diciendo es que entró en un momento difícil de la iglesia. Y bueno, y sin contar los detalles de ese momento, ¿qué le tocó hacer? O sea, ¿cómo el Señor lo guió para resolver esa situación? Mira, así es lo que yo aprendí y lo comparto. La iglesia enfrenta momentos, no como, no sé con quién conversaba, bien diciéndole, si la vida fuera solo verano o solo primavera, pero hay invierno y hay día y noche, esa es la vida. Y la iglesia tendrá vida gloriosa en el cielo. Aquí luchamos. Y entonces eso se da y puede aparecer como ahorita, ¿no? Nos viene esta pandemia y nos ha sacudido a todos. Por supuesto. Lo que la iglesia hizo, y yo lo recibí de Ricardo Abrams, que era como otro de mis maestros, ¿no? Yo he querido mucho a don Ricardo, ya con el Señor. Él hizo algo porque él también tuvo unos meses de pastorado en Lince, antes que yo entrara. Y él me enseñó algo muy lindo. No te detengas en los problemas, ni dejes que los problemas cambien el rumbo o la misión de la iglesia. Amén. La iglesia tiene una misión que cumplir y la iglesia no debe variar su visión en razón de esa misión. Yo lo aprendí. Wow. Así que entré y les dimos con todo al evangelismo, al trabajo, y eso te hace olvidar los problemas. Claro. Claro. Trabajas, haces lo que el Señor quiere, porque el diablo lo que quiere es distraerte. Y si tú no te dejas distraer y te mantienes ocupados en la misión. Mi padre decía, mente desocupada, taller de Satanás. Decía. Sí, pues. Y entonces, eso hicimos. Dios ha bendecido, ¿no? Grandemente. Él, al final, Él nos sostiene, ¿no? 30 años, pastor. Sin querer ir, porque yo era rector del seminario y entonces no tenía el menor ánimo de ir a una situación conflictiva. Pero Dios me movió y me sacudió, porque tú sabes, entre paréntesis, que el INSE hace una asamblea presidida por Ricardo Abrams, me invita. Samuel Calderón era mi gran consejero. Samuel es más de 10 años mayor que yo y ha sido, no mi pastor, pero ha sido como un pastor. Claro. ¿No? Y él, Pepito, tienes que entrar al INSE, tú. Pero no, hermano Samuel, ¿cómo voy a hacer eso? Tan difícil, es muy... Pepe, anda a la asamblea. Si el Señor quiere, te eligen. Y si el Señor no quiere, no te van a elegir. ¿Verdad, hermano Samuel? Ya que voy a la asamblea y la asamblea decide invitarme. Pero ¿saben lo que hago, no? Después era tal mi temor, digamos, que hago una carta diciendo, gracias hermano por la invitación, pero no. ¿No aceptó? No acepté. Hice la carta y se la entregué a don Ricardo, que a la vez era el coordinador LED. Ok. Don Ricardo no... Y ese día que le entrego la carta, en la mañana, en la noche empezaba el encuentro de líderes. Y predicaba mi pastor, pues don Alfredo. Don Alfredo. Oye hermano, cada frase que Dios me daba, respondiendo cada una de mis objeciones, hasta la última, que el Señor, guiando a don Alfredo, dijo, puedes hacer lo que quieras, pero una es la voluntad de Dios y otra es estar lejos de su voluntad y perdido de su presencia, ausente de su presencia. Hermanos, se me nubló a mí la vista, las lágrimas se me vinieron, porque me ubiqué en un desierto sin Dios, haciendo lo que yo, pero no lo de Dios. Me levanté, hermano. Me levanté, corrí a don Ricardo Abrams, que estaba allá abajo en Pueblo Libre. Recuerda que ahí se hacían los eventos de líderes. Don Ricardo le digo, sí, Pepe, ¿entregó la carta? No, me dice. Rómpala, don Ricardo, le digo. Voy al INSE. El Señor quiere
Y yo estaba llorando, ¿no? Qué lindo. Don Alfredo don Ricardo sacó la carta, rompió, me abrazó. Y bueno, esa es la historia del llamado. Qué lindo, pastor. Y porque él llama, entonces él sostiene 30 años, ¿no? Esas anécdotas tienen que escribirse, pastor. Bueno, son también. anécdotas que ahí están escondidas. Y Sí, porque creo que son historias que se repiten. es la historia, es la historia. Nadie, bueno, puede que hayan gente que acepta la primera, pero muchos luchan. Luchamos no dudan, porque tienen temores, Sí. inquietudes. Sí. Y qué bueno es volver a escuchar que más allá de los temores hay que escuchar la voz de Dios. Y a veces es muy bueno eso, pastor, porque, por ejemplo, el templo del lince, ¿no? Tú sabes que echar abajo el templo del lince. De eso vamos a hablar ahorita, pastor, pero permítame entrar un poco en el punto. Bien. Usted tenía 38 años, Claro, cuando Lince. empieza a pastorear lince. ¡Wow! Jovencita. Jovencito, Que por de hecho supuesto. algunos me miraban y yo he tenido la tendencia a aparentar menos edad de la que realmente tenía, ¿no? Entonces, ya pues algunos no querían un niño pastor. Dice uno de mis amigos, grandes amigos, pastor, está en el exterior pastoreando ahora, me decía, cuando vine la primera vez y te vi predicando, pensé, aquí los niños también predican. ¿Qué cosa? Ay. Bueno, pastor, aquí hay 2 puntos que quiero, o hasta 3 que quiero tratar contigo. La primera es el templo, el nuevo templo. Ya. Lo segundo es la formación de las nuevas generaciones. Bueno. Y el tercero, tu salida de lince, ¿Cómo no? tu ¿Cómo no, jubilación. pastor? Con todo gusto. Yo creo que son tres preguntas que quiero hacerte y que creo que va a ser de mucha bendición que todos podamos escucharlo. ¿Cómo fue en tu corazón ese proceso para tomar la decisión de derribar el templo? Qué hermoso, ¿no? Que era no solo hermoso, sino era como el ícono, era no sé, es la referencia de toda la alianza cristiana y misionera en Lima y en el Perú. Hasta el estilo de templo, ¿no? Así es, lo teníamos en foto, en dibujo, era nuestra referencia, ¿no? Y de pronto, y tenía historia y tantas otras cosas más. Derribar eso y construir otro más grande, que me parece fantástico, cada vez más grande, pero me imagino que fue difícil. Fue difícil, pastor. Te cuento un poco. Dios comienza a hablar, ¿no? Dios te habla y te va, porque Él sabe cómo es el corazón y Él trabaja en el corazón. Y entonces cuando a mí me decían, porque ya Lince pues tenía para ese tiempo fácilmente 3,000 personas o más, y el templo era para 1,000, y teníamos un culto, y se llenaba, y se rellenaba, y otra vez bajaba. Yo lo ilustraba como una mesa en la que pones trigo, y echas trigo, pero ya la mesa no da, se desborda, se cae. Exacto. Y entonces venían esas voces de algo, pero cómo, pero cuánto cuesta. Y recuerdo que un pastor me dijo, ¿por qué no construimos otro templo? Y yo le respondí, ¿ah, sí? ¿Y tú lo pagas? Porque uno lleva rápidamente su mente a los costos, pues, ¿no? Sí, porque pues. cuesta, o sea, ya. Pero Dios fue hablando, hermano. Y una cosa que fue determinante para mí, 2 cosas, ¿no? Una fue entender que Lince, que ya, digamos, para ese tiempo tenía cerca de 50 años de vida, necesitaba, y ya de LED 50 años de vida, casi, y de LED tenía, digamos, casi 30 y tantos, necesitaba una renovación de su visión. Necesitamos renovar nuestra visión. Porque tú sabes, te acostumbras, ¿no? Sí. Ya lo tenemos, ya hay templo, hay gente, hay presupuesto, y no es que esa sea la meta. La meta es hasta el final. El campo es el mundo. Y eso puso Dios en mi corazón. Tiene que renovarse la visión de Lince. Y a eso se agregó otra cosa. Lince nunca había construido nada.
Le regalaron el primer Claro, la casona. y le regalaron la segunda. La construcción, claro. Tremenda iglesia y nunca construyó algo propio. Dije, y Dios comenzó a trabajar ahí. Wow. Y la segunda fue porque era la economía. El segundo aspecto era cómo superamos, porque no había un sol en fondo pro templos. No existía fondo pro templo. ¿Por qué iba a haber fondo pro templo si había tremendo templo? Y entonces, en un día de oración, estamos orando y mi esposa ora. No sé de dónde, o ya teníamos de repente el tema por ahí tratándose. Ella ora. Señor, el mundo construye. Tú ves que ya hace años se construye. El mundo construye. Y nosotros no podemos construir. Uy, eso me quebró ya, ¿no? Claro. Porque yo no puedo ser, ellos tienen pasos de fe, de proyección en su visión materialista, y nosotros, y yo, se acabó, hermano. Y entonces dije, Señor, tú mandas, evidentemente, porque no está en mí, pero evidentemente viene de ti, lo haremos, Señor. Y hemos entonces llevado a asamblea, primero pastores unánimes, asamblea unánime, LED unánime, CDN unánime, todos aprobaron. Respaldando. Y entonces, ya tú sabes, fue terrible, ¿no? Porque el templo era lindo, el edificio educacional. Vinieron esas máquinas que ahora en 2 días te derrumban todo. Wow. Y entonces primero sacamos ventanas tratando de tener algo ahí de que poder usar. Y yo decía, todavía podemos. Entonces sacaron el techo del edificio educacional. Y yo miraba y decía, todavía podemos volverlo a poner, ya, así. La lucha, ¿no? Wow. Y de repente entran las máquinas y comienzan y derrumban el templo. Y yo miro y digo, ya no hay marcha atrás. Y luego no solamente limpian todo, sino que hacen un hueco ahí para el sótano, el estacionamiento. Y entonces yo miraba donde estaba el templo, ¿te imaginas? Y era no solo que no había nada, sino que encima había un hueco. Y tú no te imaginas con qué ganas esperaba que salieran las construcciones nuevas, ¿no? Y esperaba que salieran los fierros que comienzan a salir. Esperaba, ¿cuándo aparece? Y el Señor ha sido fiel, precioso. ¿En cuántos tiempo pasó para que termine la construcción? 2 años de construcción. 2 años. Peleando, ¿no? Porque, por ejemplo, esa mezanine que no tiene columnas a vista, ¿no? Que son especiales. El primer presupuesto de solo esas, pero no columnas, perdón, vigas, esas vigas que no tienen columnas. El primer presupuesto fue $1.200.000. Wow. Solo de las vigas, que eran como 6 vigas. Wow. Y Señor, ¿cómo? Orando, pidiendo. Y no tenían arroyo eterno. No, nada. Y nada. En este caso, que la construcción ha costado 3,5 millones más o menos, porque originalmente pensábamos 1 millón. Yo pienso, si el Señor me decía, te va a costar 3,5 millones, hubiera, no sé. ¿No? Pero la idea que se nos metió es que con 1 millón. Y cuando el Señor, ellos proveyendo, por supuesto, es maravilloso siempre, pero Dios pues sabe cómo convencerte, ¿no? Y sabe dónde está tu punto débil, y ahí te fortalece, ¿no? Así es. Y eso ha sido el INSE. Wow. Qué historia, pastor. Entonces, la misma iglesia en este caso asumió el reto financiero. Prácticamente total, porque lo que se ha recibido de afuera fue una ofrenda de $5,000 y 2 ofrendas de 2,000, redondea a 10,000. Wow. Pero del costo de 3,5 millones, la iglesia lo hizo. Wow. Y un día me preguntaron a mí, ¿no? Y eso para la gloria de Dios. Y por supuesto, digamos, es un honor para el INSE, porque es su bendición haberlo hecho. Así es. ¿Cuánto dinero del exterior hay en esta construcción?, me preguntaron. Y yo le dije, bueno, yo dije, no iba a ser decir pues 10,000 de 3,5 millones. Claro. Nada, le dije.
Claro. Porque no quería entreverar tampoco, claro. pero en realidad Lince, porque aparte, los dos que enviaron de afuera, estos 2000 y 2000, eran miembros del Lince. Y el que sí nos dio una ofrenda de $5,000 fue un pastor amigo americano, que en su cariño, él dice, voy a ofrendar, ¿no? Pero en realidad... todo era el Lince. Todo lo ha hecho Qué Lince. lindo. Qué lindo, es honroso. Historia, claro. Porque esta iglesia grande debía construir su casa, pues, ¿no es cierto? Sí, y construir su casa. Qué tremendo. Hay una historia en Esdras que creo que está en Esdras, que cuando construyen el templo, ¿no? El segundo templo, los ancianos que vinieron del cautiverio están llorando porque vieron el templo de Salomón, ¿no? Y ahora Zorobabel está construyendo, y los jóvenes celebran, cantan, danzan, o sea, había alegría y había lágrimas. Yo imagino que los miembros más antiguos lloraban, quizás. Llorado, o hemos llorado. Por ejemplo, don Alfredo, que siempre me dio el visto, porque él es mi viejo, yo lo quiero mucho, lo respeto, y él me dijo, derrumben, Pepito. Todo lo que es para el Señor, derrumben. Nunca dijo, no lo toquen. Lo he hecho en mi ministerio, no lo toquen. No. Derrumben. Todo lo que es para el Señor. Ya. Y él, cuando ya sabía que iban a derrumbar, y él estaba acá, yo le dije, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo va? Sí, ahí veo que el Lince todavía está. Sí, pastor, digo, porque es por dentro que están destruyendo. Y un día lo llamo, porque ya sabíamos que derrumbaron todo. O sea, ya, sí. Pastor, le digo, ¿vio? Y él me respondió, sí, Pepito. Y ya solté mis lágrimas. Wow. Algo así, ¿no? Wow. Porque era amado. Claro. Mucha gente ha llorado por el templo. Claro. Por cariño, ¿no? Claro. Por eso escribí, porque muchos me han preguntado, ¿por qué lo han hecho? Sí. Escribí este librito que se llama Renovando la Visión. Sí, lo leí. Ahí está la historia. Sí, sí. Y la razón es, no hay templo, pues, hermano, que puede ser un freno a la orden del Señor. Sí. Y lo que el Señor me dijo, que fue clarísimo para mí, renovar la visión de la iglesia no tiene precio. O sea, tú no puedes decir, no voy a derrumbar esto o esto o esto por una tradición, cuando la iglesia necesita una nueva visión, un nuevo desafío. Y en el templo, hermano, hasta los niños. Claro. Palabra de una joven, me dijo, pastor, gracias por pensar en las generaciones que vienen. Porque te renueva, pues te relanza, ¿no? Y ahí está el Lince todavía con su espacio vacío, desafiando a más. Amén. Porque es para 3,000, pues, ¿no? Claro. Y como se han mantenido los cultos, sí, hay un montón de espacio. Para seguir creciendo. Para seguir. O sea, la mesa está más grande y los granos de trigo pueden... seguir aumentando. Así es. Bueno, pasamos a la otra pregunta, las nuevas generaciones. Definitivamente, pastor, el movimiento LED va creando generación de pastores. Y hay una tercera generación y seguro una cuarta generación de pastores que van surgiendo. Y tanto que ya no nos conocemos, ¿no? O sea... hemos crecido mucho. Hemos crecido, ¿no? Hemos crecido tanto, pastor, perdóname de tu pregunta, que aún cuando he pasado toda la vida en LED, no conozco todo LED. Así es. No se puede. Así es. Porque somos miles de personas. Así es, sí. Y 80 o más iglesias, sin contar las sedes. Es un montón de... Ahora, hay una generación de pastores que fueron, digamos, formados por los misioneros. Pero luego hay una nueva generación de pastores que ya fueron formados por los pastores nacionales. Claro, estaban los misioneros, pero formados por los nacionales, ¿no? Esa sería como una segunda generación, ¿no? Y hay una tercera generación de pastores. ¿Qué se está haciendo para no desenfocarnos de este espíritu que todavía creo que se mantiene en Lima, el encuentro con Dios? Pues somos un ejército de pastores apasionados, con ganas de conquistar las familias para Cristo, formando líderes. Yo he tenido la experiencia de conocer iglesias que
independientes o de otras denominaciones que tuvieron que cerrar, que fueron grandes y luego fueron pequeñas. O como una vez estuve en California y recuerdo que estábamos en una iglesia Alianza de California, coreana, y el misionero, el pastor, el de misiones, nos llevó a conocer las iglesias grandes. Y de pronto fuimos a la iglesia Catedral de Cristal, me acuerdo, que no es de la Alianza, es independiente, pero hace unos, histórica, de mucho impacto, pero hace unos años atrás, tal vez unos 6 años atrás, cerraron la iglesia, vendieron la propiedad a la iglesia católica. ¿Qué tenemos que cuidar para que esta efervescencia, esta pasión que ahora está en manos de las nuevas generaciones de pastores no se apague? Bueno, muy importante la pregunta, ¿no? Porque quisiéramos que LED continúe generación tras generación. Gracias a Dios ya se han dado cambios generacionales. El mismo hecho, por ejemplo, a mí me encanta y yo lo disfruto. Por ejemplo, el otro día hemos ido a Chimbote y era la presentación del nuevo pastor, y quien presidía era un pastor joven, digamos, y yo estaba sentado. Y cuando él hacía lo que hacía, yo pensaba, antes yo he hecho eso, pero qué lindo, ahora lo están haciendo otros. O sea, se nota claramente el cambio generacional, porque otros están haciendo lo que uno hacía. Me parece que eso depende en parte de la actitud de renuncia que debemos tener todos los pastores a lo largo de nuestro ministerio, y que no nos dejará entramparnos al final en la vejez queriendo ser pastores, arrastrando la pata y con un bastón, y seguir dirigiendo lo que podrían muy bien hacer los Josué que vienen atrás. Me parece que ese espíritu que también nos viene desde el inicio de encuentro, a mí me bendice mucho, por ejemplo, y se lo he dicho, don Alfredo salió del INSE, salió de CEBAP, salió de Miraflores, no se entornilló. Ajá. Es excelente, ¿no? Te quedas hasta cuando Dios, pero si te quedas en un periodo largo, forma gente. Así es. Forma gente, forma pastores jóvenes. Eso es clave, porque les contagias el espíritu que te pasaron a ti. Y entonces les pasas a otro. Pero eso, en mi opinión, implica una actitud de renuncia de los viejos. Tenemos que hacer eso. Poner a los jóvenes. Ponlos que prediquen, que enseñen, que te acompañen, que asuman. Entonces vamos formando otras generaciones. Eso para el futuro LED es clave, ¿no? Es clave, la formación. La formación. Y esa formación, como usted la recibió, también no solo bíblica, teológica, sino también ministerial. Experimental. Experimental, ¿no? Lo pasas, lo compartes, y luego retírate y ponte al lado y gózate. A mí me encanta mucho la figura de Moisés y de Josué, porque hay rasgos muy interesantes, ¿no? En el que el Señor le dice a Moisés, tú ponlo y anímalo, le dice, y aliéntalo. Esa es la tarea de los que ya estamos en la edad, ¿no? Claro. Yo no creo, y soy ahí medio cerrado, yo, si otro tiene otro criterio, lo respeto al máximo. No me gusta a los viejos queriendo puestos a los cuales llegan con un bastón. O sea, no lo acepto. O sea, me parece raro decir, ¿cuántos años tiene? 80. ¿Y qué quiere ser? Primer ministro. Yo digo, oye, has llegado a 80 años y a esta altura estás queriendo, ¿qué quieres? Claro. Bueno, tiene sentido. En mi parecer, ¿no? Tiene sentido. Un consejo que usted le puede dar a pastores. Bueno, yo tengo 49 años, pastor. Usted es un muchacho. Tengo varios años por delante, pero hay varios que están surgiendo
pastores que tienen varios años por delante, un consejo para ellos. Para los pastores jóvenes, más jóvenes. Claro, más jóvenes, que pronto nos quedan muchos años por delante. Yo le voy a confesar algo que nos pasa, creo, a mi generación. Estamos surgiendo en una época donde el mundo se ha empequeñecido, vemos fácilmente lo que pasa en muchas otras partes del mundo, nos sentimos muy informados, muy preparados, y eso podría hacernos correr el peligro de la autosuficiencia. De no escuchar también a los pastores que han ganado más experiencia, a nuestros viejos queridos, ¿no? Escucharlos, aprender de ellos. Yo siento que debo seguir creciendo en esto, y puede que otros también. Ahora, no sé si es el problema de todos, pero un consejo a esos pastores que como yo estamos haciendo esta labor, y de pronto si nos tuviera al frente, ¿qué nos aconsejaría? Bueno, tantas cosas hay, ¿no?, que uno podría compartir, porque creo que la meta que ustedes deben trazarse, también nosotros los viejos, pero ustedes más, es terminar bien. Amén. Terminar bien. Una cosa es empezar, otra es mantenerse y otra es terminar. Y para terminar bien, uno debe tener cuidado con cosas fundamentales, ¿no? Tu comunión con Dios, por ejemplo. Amén. La gloria de Dios en todo lo que haces. La conciencia, porque ahí hay una trampa, ¿no? Ahora hay mucha información, mucha tecnología. También vivimos en LED muchos logros, y como tú lo has dicho, pastor, con toda honestidad, eso puede elevarnos, sí, y hacernos perder el piso, ¿no? Es peligrosísimo. A mí me parece que el conocimiento, la riqueza económica y el poder son los grandes peligros. Y hay que ser consciente no solo de los peligros, sino de nuestras flaquezas. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes de dónde o en qué soy flaco, y pedirle al Señor que nos cuide allí. Amén. Y ser vigilantes, sumamente vigilantes. Busca personas con quienes puedas hablar francamente todo. Porque cuando encontramos, por ejemplo, la gran falla, el gran fracaso de David, del rey David, diera la impresión que eso fue sorpresivo, y no es así. No es así. De hecho, que David tuvo que haber descuidado cosas previamente. Y que tú no caes si estás de la mano del Señor, o sea, en comunión con Él, ¿no? Sí. Pero si tú descuidas, eso explica la caída, o la caída explica un descuido previo. ¿Ya? Entonces, buscar personas que sean viejos o de la misma edad, puedas dialogar con ellos francamente. Otra cosa es el cuidado, el descanso, por ejemplo. Pero descanso cuidadoso, ¿no? Porque David se queda a descansar, pero se descuida en otro aspecto. Y mi último consejo sería: nunca olvides, pastor, que solo eres un eslabón de la gran cadena. No empezó contigo, ni terminará contigo. Solo somos un eslabón. Me engancharon y debo luchar porque otro enganche ahí y siga. Y yo pueda decir: ya, Señor, aquí estoy reforzando al nuevo eslabón, ¿no? Porque si no, pues ya te mareas y crees que eres toda la cadena. Y no es así. Wow. No es así. Qué tremendos consejos, pastor. Gracias, sinceramente le agradezco mucho. No, con todo gusto. Y la otra pregunta, de la jubilación. Yeah. Usted se jubiló de la labor como pastor titular, pero usted sigue, ahora mismo está siendo entrevistado para que muchas personas, no solamente familias de nuestra iglesia, sino líderes y pastores, puedan
escuchar su historia y su experiencia y sus consejos. ¿Cómo, ahora que está viviendo otra etapa, ¿qué consejos usted le puede dar a esos pastores que se están jubilando también, ¿no? Porque puede que, como usted dice, algunos no quisieran soltar, ¿no? Y ¿a qué le temen? ¿Por qué no quieren soltar? ¿Y qué consejo le daría a ellos? Yo mismo aquí en Cono Norte Callao, ya tengo pastores que seguro que en unos años más, 5 años más, 7 años más, 8 años más, puede que también pasen ese proceso. Y en otras iglesias también, ya que este programa llega a muchos lugares, ¿qué consejo le daría a todos ellos? Y mira, pastor, el gran problema está en quién soy y en razón de qué soy lo que soy. Ajá. Yo he luchado mucho con el ser en razón de mi hacer. Soy presidente, soy pastor titular, soy esto, y entonces soy. Pero eso no es correcto, eso es lo que hago. Lo que soy es lo que está dentro. Claro. Ya. Tener esas cosas claras en mi mente me han ayudado a mí a no apegarme a cargos. Por eso en un momento decidí no más CDN, no más CDR, LED, no más LINCE, para quedarme con lo que soy. Eso lo aprendí de mi viejo también, de mi viejo pastor, que es don Alfredo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Don Alfredo llegó a Perú después de haber sido docente del seminario, presidente de la ACM, la Alianza en Argentina, sabiendo que en Lima él no tendría nunca un cargo oficial, nunca lo tuvo. Él no fue ni es en razón de cargos. Él era lo que era en razón de Dios y sus valores y virtudes en su corazón. Ese ha sido mi desafío. Ese es el primer, en todo caso, desafío también de todos los que llegaremos un momento a esa experiencia, ¿no? Te quedas con lo que eres, porque ya pierdes todo lo que haces. Y ahí está lo lindo, porque si tú te retiras pensando, tengo que alimentar lo que soy, y eso se alimenta en Dios, con Él, pues hermano, tienes mucho que hacer, porque el corazón, trabajarlo y aprender de eso es un mundo. Wow. Y entonces sigue siendo útil. Y la otra es que el ministerio no es por oficialidad. Así Dios es. te lo da. Así es. Porque nadie oficialmente me invita a esto. Dios pone en tu corazón, tú me invitas, yo vengo y le sirvo a mi Señor. ¿No es cierto? Claro. Y eso será hasta el final. Qué tremendo. Bueno, como usted dice, somos piezas, ¿no?, de ese eslabón, y gracias a Dios que el Señor nos usa hasta que Él quiera. Amén, pastor. Hasta que Él quiera. Amén. Amado pastor, ha sido una bendición preciosa tenerte. Para mí el privilegio, ¿eh? Y la verdad es que hemos sido enriquecidos, y digo hemos porque aquí también están los pastores escuchándonos, pero también todas las personas que van a mirar esta transmisión. Que el Señor se glorifique, porque Él es la explicación a todo lo lindo, ¿no? Hemos hablado, y siempre digo eso, somos como la luna, ¿no? Hemos hablado del lado brillante de la luna, porque refleja el sol. Pero para la espalda están los hoyos y huecos y cráteres de los cuales no hemos hablado, y que yo los tengo, sin duda los tengo. Ay, pastor, gracias, de verdad, gracias, y que el Señor te bendiga y te siga usando como lo está haciendo hasta el día de hoy. Amén, no pastor, sé si puedes darnos un consejo final, un saludo o una despedida de las familias, ¿no?, de Cono Norte Callao. Ya hablé bastante, demasiado. Bueno, esta iglesia tan linda, ¿no? Tan linda, con tanta visión y una dinámica, yo creo que tiene desafíos, pastor, muy grandes para el futuro. Amén. Lima es inmensa. El Evangelio ha llegado a un porcentaje relativamente bajo, si es que estamos en 15%. Pon que fuéramos 20, tenemos un 80%. Así es. O sea, tenemos millones de personas. Y la iglesia no tiene una meta final, no es que ya lo logramos. Ni Lince, ni ninguna iglesia, todas tenemos el desafío. Y yo le diría, hermano,
desde nuestro pastor, Antonio, equipo pastoral, liderazgo, adelante para la gloria del Señor, ¿no? Amén. Porque lo hecho es solo, en palabra de Roy Letourneau, el comienzo. Él casi al morir, después de ver todo lo que se puede ver, dijo, y esto es solo el comienzo. Wow. Lindo, ¿no? Qué lindo. Así que vamos adelante, hermanos. Señor les bendiga y se glorifique en cada vida. Muchas gracias, pastor. Qué bendición. Quisiera terminar orando y dándole gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias. Gracias por usar al pastor Pepe Chávez en esta tarde para ministrar nuestros corazones a través de cada historia. Señor, tú usaste la iglesia de Lince para que sea punta de lanza en un movimiento precioso que se expandió por todo Lima, el Perú y aún el mundo entero. Pero hoy hay más iglesias, alianzas. Gracias, y estamos Señor. seguros que tú vas a usar cada una de ellas, Señor. También la de Cono Norte Callao. Amén, Para Señor. imitar, Señor, esas cosas lindas que hemos escuchado y que también nuestros ojos han visto en esta iglesia Madre de Lince. Bendice, por favor, esta iglesia. Sigue derramando tu gracia sobre ellos. Con el nuevo pastor César Sobero, gracia y paz Señor, sea sobre gloria todo a su ti, equipo Dios. pastoral y sobre las familias de esa iglesia. Gracias por el pastor Pepe. Gracias por usarle en estos 30 años en la iglesia de Lince Amén, y en Señor. todos los años que Gloria hizo a ti. ministerio, y que aún a pesar de su jubilación sigue siendo un instrumento de bendición y de inspiración. Así sea. Sigue derramando gracia y bendición sobre él, sobre su matrimonio, sobre sus hijos que ya están Amén, casados, Señor. sobre sus nietos que cada vez son más. Bendícele, por favor. Y gracias una vez más por tu tiempo, este tiempo maravilloso que nos has regalado, Señor, para disfrutar en una tarde con mi pastor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Señor. Amado pastor, muchas gracias, muchas gracias. Y antes de poder despedirnos, aquí hay un regalito que el equipo lo ha preparado. Este es un lapicerito que dice una tarde con mi pastor. ¡Uy, qué bueno! Gracias. La tacita para que cuando tome café Ya se está. pueda acordar también. Gracias, muy lindo. Y aquí en esta bolsita un cuadernito, míreme, para apuntar los teléfonos. Bien, gracias. ¡Uy, qué bonito! Y un reloj que dice una tarde con mi pastor. Qué bueno. Usted lo puede regalar si quiere, pero Qué bueno. aquí se lo entregamos, pastor, con mucho cariño, con Gracias. mucho cariño. Muchas gracias, gracias. Recíbalo, por favor, pastor, con mucho amor de parte de nuestra iglesia. Gracias, Pastor Antonio. Y bueno, gracias una vez más, gracias. Pastor, con esta cámara nos despedimos. Hermanos, que Dios les bendiga. Paz a vosotros. Bendiciones, bendiciones. Dios llene vuestros corazones con su gracia.